Muy buenos días, los saluda Jaime Puig. Bienvenidos a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Buenos días, soy Iris Puig. Espero que hayan tenido una bonita semana. El día de hoy, pues, tenemos una invitada muy especial. Primero quisiera que introdujeras esa parte de la casa de la familia. Sí. ¿No? Para dar a conocer primero. Sí, exactamente. Nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de tener contacto con la Casa de la Familia. ¿Por qué? Esta es una asociación non-profit y es una organización que tiene muchos expertos profesionales muy bien preparados. Nosotros tuvimos una inquietud porque últimamente, los últimos meses, nos han estado hablando mucho con referencia al bullying. Padres de familia, madres de familia están preocupados por este tema. Y otros temas relacionados al abuso familiar, al abuso de los niños y varios otros temas como el suicidio. Pero el bullying está trayendo muchos problemas a los padres de familia. Entonces nosotros, buscando esa experiencia, comenzamos a ver qué posibilidades había para conseguir un profesional. Dios nos trajo una profesional, que es la doctora Ángela. Ajá, sí. Queremos darle la bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado pues venir a nuestra comunidad, la doctora Ángela Zucarino. La dejamos que usted misma se presente. Bueno, el gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Ángela Zucarino, soy psicóloga, trabajo, como han dicho, en Casa de la Familia, que es una organización que está fundada por la doctora Nogales ya hace muchos años, calculo que en 1981 o algo así, hace realmente muchos años, y a través de todos esos años la doctora ha hecho muchos trabajos. Qué interesante. Y el tema que vamos a tratar hoy día es el tema del bullying. Y vamos a comenzar, para ganar el tiempo, con la doctora. Vamos a preguntarle qué es el bullying para comenzar a entrar en tema. ¿Ok? ¿Qué es el bullying, doctora? Bueno, es un tema realmente muy difícil y bastante complejo. Me gustaría empezar quizás definiendo la palabra. Es una palabra que no tiene traducción aquí en el español, ¿no es cierto? Pero se utiliza, ¿no es cierto?, como un acto agresivo. Es un acto agresivo que es reiterado y tiene la intención de producir daño en la persona que lo hace. Y una de las cosas más importantes es la disparidad de poder. Es decir, el que hace bullying tiene siempre como poder sobre al que no lo hace, a la víctima. ¿Okay? Ahora, a veces uno confunde bullying con pelea. Es una cosa totalmente diferente. La pelea generalmente son dos personas. Conflictos. ¿Sí? Claro, no, la pelea puede ser, bueno, yo quiero ir al cine, yo no quiero, bueno, o yo quiero este libro, y se pelean en una de esas, se pelean a los golpes, etcétera. Pero la persona que hace y que pelea, y con la otra persona si la hirió, siente pena, te lastimé, perdóname, no sé, no, la verdad, una pelea puede ser después, digamos, que se soluciona o no. El bullying no, es algo reiterado y es algo, digamos, que siempre hay una diferencia de poderes. En una pelea son pares. Es decir, no es que haya, puede ser que no lo sean pares, pero en general son pares que se pelean. En el bullying, no. En el bullying es una cosa que realmente es muy dramática porque, digamos, tiene muchísimos aspectos. Y por empezar, bueno, en este momento estoy diciendo más o menos cuáles son los aspectos fundamentales. Los aspectos fundamentales son la disparidad de poder en todo sentido, fuerza física, digamos, la persona que es el bully sería el agresor, ¿no es cierto? El bully siempre tiene, a veces es una persona que tiene muchas, digamos, posibilidades sociales, posibilidades económicas, a veces, no siempre, pero siempre tiene una cuestión como de fuerza sobre la otra persona o sobre el grupo, ¿no es cierto? Eso es una de las características, la disparidad de fuerzas. La otra es reiterado y la otra, querer ocasionar daño. Bueno, esas son las tres cosas fundamentales. Luego podríamos hablar
de los roles o de los personajes del bullying. La diferencia, una cosa es bullying y la otra cosa es bully. Bully es, cuando yo digo bully, es el agresor. Está el agresor, que se llama bully, no tiene una traducción exacta, pero es el agresor, y la víctima y el espectador. Sí, perdone. ¿Qué es lo que puede ocasionar que esta persona quiera hacerle un daño a otra, ¿no? Bueno, aquí estamos entrando en un tema realmente muy interesante, y el tema interesante es, ¿el bullying nace o se hace? Okay. Esa es una pregunta que, digamos, se han hecho muchas personas, porque muchas veces dicen, sí, es lo genético, es lo congénito. No, realmente se ha comprobado que el bullying no nace, se hace. ¿Y cómo se hace? Fundamentalmente se hace a través de ¿qué? De copias. Es decir, un bullying empieza cuando es muy pequeño. Y de hecho hay bullying desde preescolar, ¿no es cierto? De preescolar hasta, digamos, edades adultas. Bueno, el más común es de preescolar hasta high school, ¿no es cierto? Eso es lo más común del bullying. Después aparece en todas otras relaciones, porque hay muchos tipos de bullying. Entonces, lo que usted preguntó es muy interesante. ¿Por qué alguien hace ese tipo de cosas? Una de las características del bullying es no tener empatía. Yo le hago daño a usted y no me importa. O si no, yo la calumnio, que es otro tipo, porque hay distintas cosas que se pueden hacer en el... La calumnia también es un bullying. Claro, desparramar rumores, desparramar, yo digo, sí, la señora, yo la he visto, mentira, ¿no es cierto? La he visto en un lugar y que no sé, que estaba haciendo no sé qué cosa. Y yo lo pongo en el internet o en el Facebook. Entonces estoy desparramando algo... Noticias falsas. Algo malo hacia ella, o si no... Sí. Entonces los niños, entonces los jóvenes... Es una forma de que son atacados. Claro. Esa es una forma porque sucede mucho, tanto en hombres como mujeres, en los colegios. Muchísimo. Pero el atacante quizá, pienso yo, no sé, quizás tiene como una rabia interna, por decir algo. Quizás tiene un problema familiar, algo en la casa que lo tiene así y como que va en contra de un compañerito. Para soltar sus emociones. ¿Pudiera ser eso? No pudiera ser. Es en la mayoría de las cosas. No pudiera ser. Es. Eso es una de las cositas que estaba queriendo hablar sobre cómo se forma el bullying. Generalmente vienen de familias que han tenido problemas o que están teniendo violencia doméstica, por ejemplo. El niño no aprende con lo que se dice. El niño aprende con lo que se hace. Por más que los padres digan, hay que hacer esto, 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 pero si ven otra cosa, claro, ¿no es cierto? Si ven otra cosa, si ven que papá le pega a mamá, si ven que papá viene borracho, si ven que papá roba, o si ven... droga. Lo que sea, droga, es decir, todo lo que hace papá y mamá, eso lo maman, lo absorben, lo meten dentro del sistema. Y entonces ahí es una de las causas, ¿no es cierto?, de cómo se forma. Pero no solamente la familia, después tenemos toda la sociedad. Hay un bombardeo continuo de agresión. Es decir, las películas, si no tienen unos cuantos tiros, no sirven. Violencia. Exactamente, hasta los jueguitos violentos. Exacto, entonces ¿qué pasa? Se va incorporando toda esa violencia y se va, digamos, atrapando toda esa violencia adentro de cada uno, adentro de este personaje, ¿no es cierto?, que en cierta manera tiene esa capacidad de absorber. Lo más importante en la vida de un ser humano es desde cuando está en el vientre materno hasta los 5 años. Ahí es cuando se forma el cerebro. Ahí es cuando se forma realmente. O sea, los primeros 5 años de vida son los más importantes. Desde el vientre de la madre. Desde el vientre. Lo más importante, entonces, los primeros 5. Los primeros 5 es el... Para el carácter, la personalidad.
y todo eso, ¿verdad? Exactamente, es decir, son los años fundamentales. De hecho, un niño puede aprender 3 o 4 idiomas, así, porque es una esponja, aprende todo. Así como aprende lo cognitivo, lo intelectual, también aprende las otras cosas. Aprende las buenas maneras, aprende a ser empático, aprende a compartir, aprende a agradecer, aprende a todas esas cosas, las aprende en los regazos de mamá y mirando a papá, en fin, las aprende allí, por supuesto, con los hermanitos, etc. Es decir, por eso es tan, tan importante cuando alguien va a tener una criatura, saber qué es lo que es algo que realmente tiene su divinidad y hay que respetarlo como tal. Y yo me Nos acuerdo- estamos yendo del tema. Claro. No, está bien, está bien. Ser Está bien. responsable, Yo, por padre ejemplo, responsable. hay unas personas, unas señoras que me acuerdo que me dijeron, mi hijo está muy callado, mi hijo no habla, mi hijo ya no quiere estar con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una clase de bullying, porque también sé de otra señora que vino y me contó, yo tuve este problema del bullying y lo afronté y mi hija me lo contó. Entonces la hija le contó, entonces ella pudo afrontarlo. Pero ¿cómo detectamos cuando el niño o la niña se queda callado, el jovencito o la jovencita se queda callado y no dice nada, pero no habla, no quiere saber esto, no quiere tener esos encuentros familiares que tenía? Estamos hablando de la víctima, ¿no es cierto? Sí, Estamos de la hablando de la víctima. ¿Qué es lo que pasa? Que a la víctima le da mucha vergüenza. Se siente muy disminuida, siente una sensación que no puede hablar. Además, miedo. Tiene mucho miedo de decir qué es lo que está pasando. Entonces, por eso no habla, no dice. Ahora, ¿cómo se da cuenta la mamá o el papá que eso es que está sufriendo bullying, que está sufriendo ese tipo de agresión? ¿Cómo se da cuenta? Varias cosas. Una, que no quiere. Si el niño iba contento a la escuela, de pronto no quiere ir a la escuela. Esos son unos problemas, pero además tiene otros tipos de problemas. Justamente lo que está diciendo, tristeza, retracción, no quiere hablar, ¿no es cierto? Y físicos, a veces no puede dormir, a veces le duele todo tipo de dolor de cabeza, dolor de pancita, en fin, todo ese tipo de cosas están demostrando que hay algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer mamá o papá? Ir a la escuela, averiguar. Es decir, la escuela tiene que tomar, ¿no es cierto?, tipo de enfrentar este tipo de problemas. Porque a veces muchas escuelas sí lo hacen, pero hay otras escuelas que no lo hacen tanto. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí estamos viendo cómo reacciona una víctima de bullying y cómo uno darse cuenta que puede ser bullying. Pueden ser otras cosas también, pero es algo que muchas veces puede ser bullying. Y el bullying, en el caso de la escuela, puede ser hecho por una sola persona y puede a veces, por suerte, no muchas veces, hasta por el maestro. O la maestra, porque pero qué tonto que eres, pero no, te hace... Entonces, bueno... Y constantemente. Claro, entonces eso, el niño se retrae, ¿no es cierto? Le baja la autoestima también, ¿verdad? Exactamente, entonces se retrae, entonces ya no quiere. Y otra forma de bullying es no un solo niño, sino puede ser un grupito de niños que, digamos, lo están señalando. Este es el tonto, o este es el lo que sea, o... claro, y entonces puede ser un bullying simplemente verbal, pero un bullying verbal ataca muchísimo a la autoestima, como usted dice, lo ataca muchísimo de esa manera. Entonces, bueno, y después está el otro bullying. Bueno, si no haces eso, te voy a pegar. Y entonces ahí viene el miedo, ¿no es cierto? El miedo entonces de hacer lo que dice, y el autoestima cada vez se va más y más. Y la otra cosa, bueno, que puede ser también otra clase de bullying. Estamos viendo todas las clases que hay, que es agresión verbal, emocional, agresión física y agresión de discriminación. Este es un gay, no lo queremos ver. O este es... Gordo. O gordo, o este es lo que sea. No, como es gordo, no lo queremos. No. Entonces todos les hacen burla, un grupito le hace burla porque es gordo. O le hacen burla porque es demasiado flaco. O le hacen burla porque quizás tenga alguna pequeña deshabilidad, como tartamudeo.
¿Mm? Entonces le empiezan a hacer burla y ahí el niño cada vez se siente peor, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas realmente tienen que ser observadas, ¿no es cierto? Ahí pasamos, ¿no es cierto?, a todos los tipos de bullying. Y después, si seguimos con los tipos de bullying, está el que había dicho antes sobre los medios de comunicación, el Facebook, ¿no es cierto? Tuve un caso que hasta llegó casi al suicidio la muchachita. Resulta que una muchachita le dijo un secreto a otra para decirle que no se lo diga, y la otra lo puso en Facebook. Y entonces se sintió tan mal, que bueno, llegó a un extremo de realmente tener que haber una intervención. Y ahí intervino el principal de la escuela, intervino... Esa muchachita vino por víctimas de crimen, pero por otra razón, no me acuerdo cómo era la cosa. Pero la cosa es que una cosa así parece... ¿Y por qué tanto? No, lógicamente que ese tipo de cosas hizo que ella rompiera con todo su círculo social, ¿no es cierto? Entonces, eso le hizo sentir terriblemente mal. Parece una cosa, ¿cómo puede ser? ¿No es cierto? Pero el ciberbullying, que se llama, es realmente muy, muy peligroso también. Sí, es verdad. Ahora con la tecnología la están usando también para cosas negativas, pues es verdad. Pero yo pienso pues que el hogar es primordial, ¿verdad? Es la primera escuela, ¿no? Uh-huh. Los padres pues tenemos que esforzarnos en dar una buena educación a nuestros hijos. Muchas veces pensamos que educación es mandarlo a la escuela, comprarle los libros, los útiles escolares, y eso no es educación, ¿verdad? Es instrucción, pero una educación que parta de la fe en Dios. Tenemos acá una pequeña lectura que me gustaría compartir con ustedes, que es de la primera carta de San Juan. San Juan en su primera epístola nos da la definición del amor. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si hubiera realmente amor, no habría bullying ni nada de esto. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Entonces, Primera de San Juan 4, 7, 19. Efectivamente, el bullying es un problema que está creciendo constantemente y no hay forma de controlarlo. Hay un sistema que estén implantando los estados o los colegios para prever. Bueno, las escuelas, digamos, tanto los maestros como los consejeros, ¿no es cierto? Sí, están implementando, están mirando muchísimo más. Lo que usted dice es realmente muy triste porque es 1 de cada 4, es decir, el 25%. Exactamente, el 25% ha sufrido bullying en algún momento, desde el preschool hasta el high school. Casi es una gran cantidad de la población que ha sufrido bullying. Ahora, la prevención mayor es justamente hacer que no se cree el agresor o el bully, ¿no es cierto? El agresor, el que ataca, que no se lo cree. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, fortalecer a la víctima de alguna manera que sepa defenderse y que sepa realmente, no se trata de defensa a puños, no se trata de defensa física, porque muchas veces el bullying no tiene, si bien hay algunos bullying que son realmente muy agresivos físicamente, ¿no es cierto? Pero, digamos, lo que tiene es que la otro tipo de agresión, la agresión así de disminuirlo, toda la agresión verbal, psicológica, emocional, todo eso, como el muchachito que está recibiendo esa agresión, cómo poder enfrentarse, que lo puede enfrentar de distintas maneras. Porque generalmente el que es atacado porque hay alguna diferencia,
porque es gordo, o porque es flaco, porque es blanco, porque es negro, porque es amarillo, colorado, lo que sea, ¿no es cierto? Porque tiene una diferencia con respecto al otro grupo o al otro grupito o a la otra persona que se siente en situación de poder. Entonces, si la persona que es atacada porque es menos blanca o menos gorda, dice, bueno, sí, está bien, estoy gordo. ¿Y qué te importa? ¿Y a mí qué? A mí me gusta ser gordo eventualmente. O no es tu problema. ¿Okay? Y entonces hay algo que ahí separa, ¿no es cierto? Es decir, cómo trabajar con la víctima. Y bueno, justamente si vamos al terreno, ¿no es cierto? Hay una forma psicológica que se llama Cognitive Behavior Therapy, que en español sería terapia cognitiva. El comportamiento. Exacto, cognitiva. De todas maneras se conoce de vuelta con este nombre, Cognitive Behavior Therapy. ¿Qué es esa terapia? Muy bien, ver cómo se cambia ese pensamiento. El muchachito dice, soy gordo, soy feo, soy alto, soy flaco. Muy bien, ese pensamiento, ¿qué le hace sentir? Algo desagradable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambiar ese pensamiento para que su emoción sea diferente y por lo tanto su comportamiento va a ser diferente? Esa es la base de este tipo de teoría, ¿no es cierto? Pero además de este tipo de teoría se pueden tratar con otras, ¿no es cierto? Muchas otras hay. Pero digamos, el caballito de batalla, en cierta manera, para este tratamiento psicológico del niño que ha sufrido bullying es este. El tratamiento psicológico, que en realidad lo necesitaría tanto porque no se sabe bien quién es peor de las víctimas, el agresor o la víctima en sí, porque el agresor en sí muchas veces está enojado, está deprimido, está fastidiado y entonces ¿cómo? Tiene problemas en su casa. Claro, entonces... está reprimido y suelta con alguien. Exactamente, suelta con el más débil. En la casa, por ejemplo, si hay una familia que es totalmente autoritaria, tú haces esto porque yo te digo. ¿Okay? Entonces el chico él ahí está recibiendo bullying en cierta manera. Y entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Después lo descarga en el más débil. ¿No es cierto? Entonces, bueno, unos padres, por supuesto que tiene que haber cierta autoridad, pero una autoridad que se entienda. Claro, una autoridad con amor. ¿Verdad? Exactamente. Sí, No puede ser, haces esto porque yo te digo. Claro. No, haces esto porque, mira, conviene para esto y para esto, ¿no es cierto? Y bueno, después se pueden poner distintos tipos de cosas que se pueden hacer, etcétera. Pero cuando uno le dice de esa manera autoritaria, realmente esa es una de las tantas cosas, ella no es la única, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros sabemos que el tiempo nos gana. Así que nosotros vamos a tratar de que en el siguiente programa esté también con nosotros la doctora, ¿verdad? Ay, sí. Así que le vamos a agradecer mucho. Dios me lo bendiga, pero la próxima continuamos con este tema, lo prometemos. Hasta 2 o 3 más, creo. Porque es muy largo. Okay. ¿Verdad que sí? Definitivamente. Bueno, acuérdense pues de familia que ora unida, permanece unida. Y recuerden pues lo que nos dice aquí en la epístola de San Juan, lo que nos dice San Pablo, ¿verdad? No, San Juan, en su primera epístola. San Juan. Entonces todo es en base al amor, el amor familiar, por favor. Ok. Últimas Muchas palabras, gracias. 20 segundos. Últimas palabras de bullying. No, Despedida. Estamos despidiéndonos. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y gracias por volverme a invitar. Claro que sí. Gracias a claro usted. Que sí. Y gracias a Dios por tener esa oportunidad de ayudar también a nuestra comunidad. Hasta la próxima.